buscar dirección, para que realmente pueda el Señor traer una palabra atinada esta noche, el Señor puso tu nombre en mi corazón y el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca, así que tantos saludos para ti, como tu amado compañero, quien apreciamos, admiramos, honramos, y que dile que no se va a escapar, que pronto lo tenemos por aquí compartiendo con nosotros. Háblanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has tenido que manejar esto de la pandemia? Yo sé que tu casa, igual que aquí, se ha convertido en un estudio. Sí. Aquello es tremendo, las cosas que están haciendo allí ustedes en la casa. Pero háblanos un poquito, por favor. Sí. Y de esa palabra estamos basados en esta noche, donde creemos que la Escritura es poderosa para ser viva y eficaz y para penetrar los corazones. Así que si hay alguna vida afligida, en esta noche, nuestra hermana compañera Mati va a estar compartiendo con nosotros en un entendimiento mayor en relación a ese Cristo que es todopoderoso. Y algo maravilloso en relación a su libro. Así que vamos a darle una vez más la bienvenida para que dialogue con nosotros y nos comparta en qué consiste este libro, uno de sus libros que ha salido al mercado. Vamos a tenerlo una vez más con nosotros. Bienvenido una vez más, hermana Mati. Qué bueno tenerle otra vez. Y estaba compartiendo con los amigos y los hermanos acerca de ese maravilloso libro que vamos a estar haciendo promoción en esta noche. Que nos diga cómo se llama y cómo surge este libro. Cómo Dios puso en su corazón. Este es un libro de gran bendición para mi vida. Estábamos estudiando la literatura juánica o juanina, como las dos palabras que le dicen. Es la literatura del apóstol Juan en sentido general, todo lo que él haya escrito. Resulta que allá por el año 2000, y este libro está escrito hace muchos años, pero solo se acaba de publicar. Por el año 2000 estábamos haciendo en la iglesia de Mayarí lo que le llamamos un estudio salvaje. Hubo un avivamiento misionero en la iglesia y había una necesidad inmensa. Llegamos a tener como 40 misiones. Y los misioneros no tenían estudio, no tenían preparación y no había seminario donde mandar los misioneros. Solo que el seminario éramos los pastores. Por ese tiempo yo estaba estudiando la licenciatura en estudios bíblicos, ya mi esposo se había graduado del seminario Matanza y yo estaba todavía estudiando. Y entonces en aquel fervor de lo que es el avivamiento y el deseo de servir al Señor, empezamos a estudiar en el altar de madrugada. Todos los viernes hacíamos un estudio salvaje, donde abríamos la Biblia, abríamos varias versiones de la Biblia, abríamos arriba del altar de la iglesia todos los libros que tuviéramos y empezábamos a estudiar. Dicho sea de paso, en Cuba en ese año no había muchos libros que estudiar, pero gracias a Dios teníamos algunos y reunimos algunos. Empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis por ser el más difícil, el mayor reto. Y ahí empezamos a ver la profundidad de la palabra y cómo no es tan difícil como parece acercarse al libro de Apocalipsis. Como también no es tan difícil acercarnos a ningún libro de la Biblia si nos acercamos con fe, si nos acercamos con un corazón abierto, listo para recibir, listo para escuchar, listo para atender a lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos. Ahí se empezó a fraguar y bueno, años después me tocó enseñar entonces todo lo que había compilado para compartir con ellos en otro grupo y tuve que perfeccionarlo para enseñarlo en el seminario en Cuba, la asignatura de Juánica, y pues tuve que perfeccionarlo un poco más para trabajarlo como material de mi tesis de maestría en teología. O sea que él ha pasado por muchos procesos. Por eso el libro en cuestión se llama El Jesús que Juan conoció. A ver si localizo bien. Ahí lo tengo, mira. Ok, qué sorpresa. Se llama El Jesús que Juan conoció. ¿Por qué? Porque sabemos que cada escritor del Evangelio presentó a Jesús desde una perspectiva. Sabemos que cada uno tenía un propósito y tenía, digamos, como
un grupo de gente para quienes ellos estaban escribiendo. Pero lo bueno y lo llamativo de Juan es que él escribe para todos. Además que es el último que escribe. Qué bien. Él alcanza entonces a vivir mucho más tiempo que los demás y alcanza a enfrentar muchos retos mayores, diferentes que los demás apóstoles y que los demás escritores. Entonces dije, bueno, un estudio de la literatura juánica sería fantástico. Por otra parte, algunas sectas modernas y otras no tan modernas utilizan muchas herejías. Entre sus errores, ellos citan el Evangelio de Juan, o citan el Apocalipsis, o citan las cartas. ¿Por qué? Porque la literatura del apóstol Juan es una literatura con un alto contenido espiritual. Incluso la didáctica de Juan tiene un mensaje implícito. Cuando él está contando una historia o dando una enseñanza, ahí hay mucho más por donde podemos cortar, como decimos los predicadores, ¿verdad, pastor? Pero bueno, he arrancado así a la loca y bueno, gracias, pastor, por la invitación. Saludos a la grandísima, hermosa y poderosa iglesia de Tamiami. Sé que en los próximos días me verán, son mis amigos también. Amén. Entonces le pregunto, a raíz de esa experiencia que surge de unos estudios que hizo para la maestría, usted se da cuenta de que hay una riqueza abundante en el personaje de Juan en relación a la vida de Jesús. Sabemos que Juan es conocido como el discípulo amado. Y usted tuvo la oportunidad, porque a mí me pasó acá en lo privado, de identificarse cuando habla de ese amor tan extraordinario que sentía Juan por Jesús, pero a la misma vez Jesús le expresaba a Juan. ¿Se sintió usted identificada leyendo en esos amores, bañada de amor y tal vez influenciada por ese amor maravilloso que uno va descubriendo en el Evangelio de Juan? La ternura y el amor en el Evangelio de Juan son uno de los hilos más importantes del Evangelio desde el principio hasta el fin. Juan era una persona enamorada de su maestro. Él estaba enamorado de su doctrina, él estaba enamorado de la vida cristiana, él vivió, para ser relativamente joven, él vivió una experiencia que fue muy pareja con la experiencia que yo estaba viviendo cuando yo también me enamoré de la palabra, de la vida con Cristo, de la experiencia de caminar con el Señor. Pero hay algo más, y él era una persona sin duda apasionado, pero él también llegó a ser por esto del círculo íntimo de Jesús. Al ser del círculo íntimo, él estaba en el monte en la transfiguración. Él estaba en la cruz, él estaba en la resurrección, él recibió de primera mano. Incluso se puede ver a lo largo de la historia más adelante cómo los discípulos de Juan llegan a ser uno de los padres apostólicos más importantes de la iglesia cristiana. Sus escritos siguen esta línea de amor, esta línea de consagración, esta línea centrada en la persona de Cristo y centrada a ese maravilloso propósito de que todos escuchen, de que todos crean. Porque cuando uno tiene un corazón que ha experimentado personalmente a Jesús, uno quiere que todos conozcan al Maestro. Uno quiere que todos lo experimenten. ¿Sabes que algo extraordinario, amada, es que la iglesia nace posteriormente, ¿verdad? En los hechos, pasan unos cuantos años luego de la muerte de Jesús, pero interesantemente el modelo que la iglesia cristiana que nace en ese primer siglo, que adopta, es el modelo de la comunidad juanina o juánica, como él le llama, que fue un modelo de convivencia social.
de una manera de que todos teníamos todo en común. Allí nadie le faltaba ningún tipo de provisión conforme a su hambre, conforme a su vestido, porque la comunidad se servía a sí misma. Un modelo que él deseó, ¿verdad? Inaugurar en un tiempo muy difícil, donde la necesidad era muy evidente. Las clases sociales estaban fragmentadas de una forma tan terrible que nosotros hablamos hoy día del rico, de la clase media y del pobre. No, allí había el rico, el más o menos acomodado, el pobre, y aún la pobreza estaba clasificada. Había gente pobre que tenía ciertos vicios, pero había unos pobres que tenían unos vicios de mayor envergadura porque les servían entonces a los romanos. Algunos eran esclavos, o sea que había diferentes ramificaciones de la pobreza. Y como Juan, en una visión extraordinaria, siendo el discípulo más joven, era un muchachito, y vio a Jesús como un hermano mayor. Por eso es que la mujer era tan grande, porque Jesús sintió una gran responsabilidad de cuidar de él. Entonces ya no lo veía como los discípulos manganzones, ya más grandecitos, que tenían asuntos por resolver, porque ya habían tirado bastantes pedradas, ¿verdad? No, este muchacho era casi un adolescente que estaba en un proceso de formación y había todavía esa oportunidad de un corazón tierno de sembrar, ¿verdad? Así que el Señor tenía una gran responsabilidad por cuidar de este hombre, y ese mismo amor Él lo tradujo en una comunidad donde funcionaba de una forma diferente a todas las comunidades y donde el Evangelio de Juan se destaca totalmente, ¿verdad? Por eso es que no es de los sinópticos, por eso no es de los otros tres, sino que hay una distinción. Porque mientras otros hablan acerca del reino, él habla acerca de Jesús, el amigo, del Mesías que salva, del Mesías que se sienta contigo, del que camina contigo. O sea, también así que cuando una persona viene a Cristo, no sé si lo has hecho, Mati, pero supongo, le recomendamos a esa persona que inicie leyendo el Evangelio de Juan. Sin duda. Porque tiene una relación extraordinaria de ese Cristo amoroso que acabas de recientemente hablar. Así que, y entonces, háblame de ese tema, es un tema que me había mencionado, que cataloga el libro. Háblame un poquito del libro. El libro tiene ¿cuántos capítulos? Tenemos este libro, yo lo ajusté a 7 capítulos, porque bueno, el número 7 es muy importante. Así que está ajustado a 7 capítulos. Es un libro de métodos de estudio. La razón por la que yo lo recomiendo a las personas para no solo leer, sino acercarse a profundizar. El mismo Evangelio de Juan, Jesús manda a la gente a escudriñar las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es triste ver a la gente con la Biblia cerrada debajo del brazo o en un librero y no usarla. O algunos la llevan de paseo el domingo y la vuelven a traer otra vez. Sí, la cargan. Entonces, esto tiene 7 capítulos. El primer capítulo, y él va a enseñar cómo acercarse a la Biblia, cómo profundizar en un texto bíblico. Por ejemplo, el primer capítulo se trata un tema teológico, la eternidad de Jesucristo en el Evangelio de Juan. Ahora, ¿cómo se va a tratar ese tema teológico? A través de una introducción al Evangelio y a través de varios bosquejos. Me gusta porque cuando podemos hacer un bosquejo de una lectura bíblica, nosotros tenemos que explicar lo que estamos leyendo y ya ahí estamos dando un avance. Entonces aquí tenemos una comparación entre Juan y los sinópticos. ¿Qué son los sinópticos? Los 3 evangelios famosos que son muy similares, que no son el mismo ni una copia del otro, son auténticos sin duda. Y entonces ahí desarrolla el tema. Después vienen los 6 bosquejos exegéticos y un sermón con base en un texto del Evangelio de Juan.
Ahí usted va a ver cómo se desarrolla un bosquejo, cómo se bosqueja el contenido para uno tener una mejor comprensión. Después viene un estudio de algo llamado la Confesión de Pedro, que también se estudia en los sinópticos, pero en este evangelio es muy peculiar. Por eso le dedico un capítulo a la Confesión de Pedro en el evangelio de Juan y hace un análisis comparativo. Inmediatamente viene otro desarrollo de un tema teológico. Un tema teológico cuando usted toca una característica de Dios, usted puede desarrollar esa característica estudiando la Escritura. Usted empieza a estudiar la Escritura. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del tema? ¿Qué ocurrió después en el medio? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué dijo la iglesia? ¿Cómo se reflejó este tema en la vivencia de la iglesia en los diferentes periodos de la historia de la iglesia? Por eso ese tema teológico va a transitar primero desde los escritos donde fueron originados. Y ahí quiero hacer algo y decirte, realmente lo que tenemos son copias de los escritos originales. Muchas veces algunas personas malintencionadas te van a decir, ese versículo no viene en los originales o ese texto no viene en los originales. Cuando tú leas este libro, cuando tú estudies este libro, vas a aprender qué viene y qué no viene en las copias que tenemos, porque los originales ya no están disponibles hace mucho tiempo, desde el primer tiempo. ¿Por qué? Porque los originales se destruyeron con la persecución. La mayoría y posiblemente todos, hay pedacitos muy pequeños que podrían ser originales, pero sumamente pequeños, y otros son copias muy bien hechas, copias muy cuidadosas. Y quiero hacer una salvedad: cuando hay una variación, eso se llama una variante textual, de donde mucha gente se agarra para construir una falsa doctrina, de donde mucha gente se agarra para contradecir una enseñanza, una cualidad divina o una cualidad de la iglesia, como decía el pastor. Cuando hay una variante es donde entramos y estudiamos la crítica, algo que la gente le tiene un poco de miedo porque hay que manejar los idiomas originales. Yo tengo aquí en este libro la crítica contextual. Ajá, yo tengo aquí en este libro varios trozos de estudios históricos críticos. Son estudios de alta escuela, pero están explicados para que mis discípulos, que eran misioneros sencillos, pues lo pudieran disfrutar. Después sigue Jesús el Todopoderoso como un tema teológico que se estudia cómo trasciende, cómo camina, cómo ocurre durante todo el tiempo. Después vienen 3 estudios bíblicos basados en las cartas del apóstol Juan, de las 3 cartas, ¿verdad? O las epístolas. O sea, ahí viene una introducción general a cada carta, donde usted va a saber dónde se escribió, quién la escribió, quién dicen que la escribió, quién dicen que no la escribió. Y va a ver también el mensaje central, el mensaje. Después, bueno, viene algo indiscutible, el capítulo 6, que es unas reglas para la interpretación. Eso que acaba de hablar de quién escribió la carta, esa discusión sigue al día de hoy. Es muy interesante ese trozo de 3 libros que se debate mucho en el seminario, si eran 2, si eran 3, una sigue a la otra. Me parece que es extraordinario, si lo tiene incluido ahí. Siempre que yo he traído enseñanzas sobre eso, trae una amplia inquietud que hacen unas preguntas, ¿verdad? Porque estas cosas no se hablan solamente en la escuela bíblica, se habla ya a un nivel más posgrado, un poquito mayor intensidad, ¿verdad? Donde vamos a la médula de otras cosas que no se comparten en la iglesia local porque es más complejo. Y me gusta saber que lo tienes ahí incluido. Sí, la regla mía es ponerlo de la manera que cualquiera, como Juan, ¿no? Con su propósito del evangelio, que todo el que crea lo pueda recibir, lo pueda entender. Amén.
Sí, entonces ahí está este tema, porque a veces en los seminarios nos enfocamos en la forma, nos enfocamos en el quién lo hizo y quién no lo hizo, pero mi enfoque es más a qué está diciendo. ¿Qué nos dice Dios a nosotros hoy? Aleluya. A través de la mano que escribió, pero que a través de una experiencia, de una cosa maravillosa llamada canon, llegó a ser parte y llegó a ser reconocido como inspirado por Dios, como al mismo nivel de las otras escrituras, incluso las del Antiguo Testamento. Ahora, ahí entro rápido en el Apocalipsis. Le doy 10 reglas para estudiar el Apocalipsis. 10 reglas y le llamo reglas sencillas. Porque con estas reglas sencillas vamos a poder extraer cualquier cristiano humilde una comprensión rápida del propósito de Dios en con el mensaje profético del Apocalipsis para todos los tiempos. Y ahí también le pongo varios bosquejos del Apocalipsis y que le ayudan a trabajar los temas más profundamente. Y lo más difícil, que según algunos que ya lo han leído, lo más difícil que viene es una evaluación que yo hago de las variantes textuales del Evangelio, de toda la literatura juánica, de las variantes de tipo D. O sea, las variantes que tienen bastante duda de que se haya escogido en alguna versión lo más apegado al original. O sea, ellas hacen como una reconstrucción. Estas variantes yo hago un estudio y ahí vienen pues cosas tremendas. Ahí viene griego, ahí viene transliteración del griego para que se pueda tener. Y esas variantes la estudian básicamente todas las juánicas. Eso fue un trabajo tremendo, yo las conté, las estudiamos, se trabaja con el Nuevo Testamento en griego, se trabaja con los documentos originales y con los padres apostólicos, los padres griegos y bueno, pero está presentado otra vez para no tomarle miedo, sino para acercarse. Incluso creo que es aconsejable para una escuela dominical. Y por ejemplo, no sé, pastor, si tenemos tiempo para hablar del Apocalipsis, digo, cómo encontré el tema de Jesús el Todopoderoso. Ese que se desarrolla ahí, una cosa mala de mi libro es que me cortaron, los editores cortaron los números de páginas. Pero está bien, yo lo voy a reeditar. Pero quiero hablar brevemente de ese capítulo número 4. Jesús el Todopoderoso, que tiene su base y mi inspiración es que precisamente Juan tiene una visión de un Jesús vivo, de un Jesús que está en medio de la iglesia porque está rodeado de los candeleros y está viendo que todo lo que hace la iglesia es alrededor de Jesús. Y esta es una de las cosas que el Apocalipsis nos enseña. La iglesia is all about Jesus. La iglesia convive de una manera hermosa porque la iglesia vive por Cristo y para Cristo. Y la iglesia es consciente de que la iglesia es todo about Cristo, alrededor en relación con Jesús. Lo que hace no es porque somos buenos ni porque vamos a tener algún tipo de recompensa, ni en esta vida, aunque sí la vamos a tener, pero la sensación, el corazón de hacer las cosas que hacemos como iglesia es porque Jesús está en el medio y todo es para Él. Él es el centro. El Evangelio empieza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él aterriza ahí, Él lo dice. Y yo hago un estudio aquí que demuestra que
cuando dice era con Dios y era Dios, y el uso de las preposiciones aclara que era Dios. Y si Él era Dios en el principio y Él era el Logos de Dios, la palabra de Dios, y es con lo que Él creó, Él es el poder de Dios, y Cristo es Dios juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces Él es el Todopoderoso. Dice aquí Apocalipsis, dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Tiene 3 variantes textuales. En algún momento se le añadió el Señor Todopoderoso. Pero no fue en cualquier momento, ni por un loco en una biblioteca, sino que son escritos que siempre al mencionar a Jesús no había duda para la iglesia primitiva que Él es el Señor. Como no había duda para ellos, no había la iglesia temprana, no se había sembrado todavía muy profundamente lo que se sembró después con las herejías tempranas como el arrianismo, como el sabelianismo, como el docetismo, como el gnosticismo. Nombres fundamentales de la época, personas que mezclaron y vieron en la literatura bíblica una oportunidad de filosofar. Entonces empezaron a tratar de explicar los escritos, pero en la práctica de la iglesia era adorar al Señor como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como un Dios vivo, como un Dios todopoderoso, que había resucitado y que no es algo que se inventó, un querigma de la iglesia, sino algo que vivió la iglesia y que lo plasmó en sus escritos y que se encargó hasta los padres más temprano, incluso el estudiador Eusebio de la iglesia, primera iglesia, más temprano, digo, no tan temprano, pero un padre. Esta iglesia estaba clara que Jesús era Dios, que Jesús es el Dios Todopoderoso. Entonces en algún momento, perdón, este texto así. Sí, lo grande de todo esto es que, a diferencia de otros libros de literatura, nosotros podemos encontrar que pueden comprender y entender que hay otras religiones previas al cristianismo, del cual hay literatura. Babilonia, los Estados, toda esa gente tenía sus escritos basados en sus religiones politeístas, y tenían sus escritos. Lo maravilloso del Evangelio. Sí, Señor. Y cuando encontramos la palabra es que el mayor testimonio lo encontramos en la vida en comunidad. Amén. La iglesia como una comunidad, porque eso es importante saber, que no es meramente una institución como uno piensa, no, es una comunidad que profesa una fe en un Dios trino, ¿verdad? Ese testimonio hacía que la escritura, la escritura de los padres, como bien han dicho, lo que se pudo recobrar, y lo que ellos tenían por testimonio, más la tradición oral, sin duda, era evidente en la forma como ellos vivían, que era consono. No es como ahora que sabemos mucha Biblia y poco la aplicamos, ¿no? No, sí. El testimonio más exacto de esa escritura era el testimonio que ofrecía aquellos que pregonaban y participaban de esa fe que era la iglesia. Y es algo que el mundo está esperando ver en nosotros, porque es lo único que le queda a la sociedad. Sin duda. El mundo de la iglesia, ya nos damos cuenta que lo único realmente que puede traer esperanza y un cambio social radical a cualquier nación es el modelo de Cristo, que se manifiesta a través de la iglesia, que esperamos como pastores, bendito Cristo, que nuestras ovejas
¿verdad? Den el testimonio de esa palabra para que entonces la gente crea Sin en esa duda. palabra que estamos creyendo. Sí, sí. Este Jesús vivo, todopoderoso, Señor, es como Él se muestra en el Apocalipsis. El Señor aparece en el Apocalipsis ni en un burrito, ni en una cruz. Y esto es algo importante. El Señor aparece en el Apocalipsis vivo, en una imagen, en una representación en medio de su iglesia, con el control de los ángeles que eran sus mensajeros, diciendo: estoy vivo, y le está mandando esta carta a la iglesia, y está mandándole esta carta a una iglesia sufrida. Está mandándole esta carta a una iglesia en momentos de una aflicción, de persecución, de expropiación, que está sufriendo abuso, que está sufriendo horrores. Jesús, es importante que la mente que tengamos de Jesús hoy, la visión que tenemos de Jesús hoy, sea la visión del Apocalipsis. Es la visión del Cristo vivo, del Cristo que está en medio nuestro. Muchos han predicado el Apocalipsis como un Cristo juez, ¿verdad? Que viene a tumbar cabeza. Sin embargo, el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza. Sin duda. Claro, cuando tú haces, ¿verdad?, una hermenéutica y haces toda una aplicación de la palabra, y te metes profundamente a hacer exégesis con mayor cuidado, te vas a dar cuenta de que el libro de Apocalipsis, mientras muchos lo venden como el libro de terror, es un Sí. libro de esperanza, porque presenta a un Cristo rey que viene a reinar y que naturalmente le pide cuenta a la iglesia también. Habla claramente a la iglesia, dice: tú eres mi amado, y vengo a buscarte, vamos a ver cómo está la cosa. Ahora, cuando Él dice: yo soy el primero y el último, esto lo dice el Padre en el Antiguo Testamento. Yo soy el primero y el último. El alfa y el omega. Ahí viene el alfa y la omega. ¿Y por qué la variante? Jesús es la tapa de la historia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y él, pues ahí dice: Él es que es, el que era y el que ha de venir, el que viene, el Todopoderoso. Él es el Señor de señores, el que está sentado en los lugares celestiales, junto a la iglesia, junto el que beneficia a este mundo, el que salva las almas, el que transforma los corazones, el único que puede dar perdón de pecado, liberación de culpa, es Él. Estaba demostrado, el apóstol sabía lo que estaba diciendo. Entonces dice, ahora, él esto lo repite y suena como una repetición. Esta expresión tiene un trasfondo en la literatura hebraica, donde ellos decían el primero y el último, como para hacer el todo. Es decir, delante de Él no hay nada más y detrás tampoco. Por tanto, Él es la eternidad y Él es el Todopoderoso. Y toda rodilla se tendrá que doblar delante de Él y dar cuenta de todas las cosas. Y por eso dice el Todopoderoso, el que todo lo puede. Es algo tremendo. Ahora, Juan escribe esta visión en un momento en el que él mismo está ¿dónde? En Patmos, preso por causa de la palabra. Pero la Biblia nos enseña que la palabra no está presa. Y Dios no está limitado. Y una cosa importante es que la Biblia ahí nos enseña que el Señor se manifiesta de una manera poderosa, con revelación, con claridad, con dirección, en los momentos más difíciles, en los momentos de más pruebas, en los momentos de más dificultad, en los momentos en que a veces hemos tenido que estar escondidos en cautiverio. Entre más difícil me la ponga, más presencia de Dios, más respaldo de Dios. Y eso es algo que está diciendo el Apocalipsis. Es un libro que la iglesia, me imagino que ha disfrutado siempre. Sin embargo,
como tiene grandes verdades, pues se han tratado de también el enemigo de sembrarle temor. El Apocalipsis es un libro muy claro. Tanto es un promotor, es un motivador, es un servidor comunitario. Una persona con buenas intenciones. Una persona buena, un buen agente, pero hay una diferencia entre ser un buen agente y ser un siervo del Dios Altísimo, lleno del Espíritu Santo, de autoridad y de poder. Porque Él dice, escríbele al ángel de la iglesia, el mensajero que Dios ha puesto en cada iglesia. Y no dice a los ángeles de la iglesia, dice al ángel de la iglesia. Aquel ángel, palabra bien clara, mensajero. Singular, no es singular. Singular. Dios le va a dar la palabra, perdóname pastor que lo diga, porque yo soy radical en eso, a usted. Dios le va a hablar a todo el mundo para ellos, pero cuando Dios tenga un mensaje para la iglesia, primero va a averiguar con Edwin Coto y con Víctor González y con el que Él envió, porque Él lo dice. Él le manda mensaje a 7 iglesias y son las 7 iglesias, representan la iglesia universal de todos los tiempos hasta que Él venga. Es decir, todas. Entonces, en cada una Él está en el medio, muy lindo, pero a cada una le da su regañito, pero le hace sus promesitas, pero cada una tiene un mensajero de parte de Él. Y es importante que sepamos que el mensajero es tiene que ser como un Juan, o alguien que está con una comprensión clara de quién es Jesús, de qué es lo que hace, de cuál es su visión, de cuál es su plan. Es el que tiene esa palabra de consolación, es el que tiene esa palabra directa al corazón de las personas que Dios puso a su cuidado. Eso lo enseña el libro Apocalipsis, eso lo enseña, es el Dios Todopoderoso, lo ha establecido así. No lo podemos cambiar. Si no es la situación que tenemos, que este tema es tan extraordinario, que vamos a tener que invitarte de nuevo para que compartas con nosotros. Este es el libro que estamos haciendo mención, que ya ha escrito todo el libro, y ahí lo estamos viendo, el Jesús que Juan conoció. Ella, me parece que el artista gráfico quiso llamar la atención poniendo el acento a Juan, para que la gente sepa que ese Juan es un Juan diferente. Amén. Pero ahí vemos ahí Marta Interian, que es tremendo, un estudio del Apocalipsis incluido para todas las iglesias locales, puede ser usado para escuela bíblica o para pequeños estudios, pequeños grupos de estudio, ya sea en las casas, en la iglesia. Así que aprovechen. ¿Dónde lo podemos conseguir, hermana Marta? El libro está en Amazon. Okay. Ahí lo pueden encontrar. Ahora no sé si tengo un minuto para presentarte el otro. Claro. Es para pequeños grupos. Me gusta. Y hablando de... Específicamente para pequeños grupos. Sí, esto es para pequeños grupos y para que en esos pequeños grupos hay niños. Este libro tiene una página. Aquí tiene la foto de Jesús como superhéroe. Déjame invitarme para que puedan verlo. A ver dónde lo pongo. Ajá. Aquí tiene una foto de Jesús como superhéroe. Con las estrellas, con el fuego saliendo, con la espada. Para enseñarlo a los niños. Cada lección tiene un título y un texto. Y después en la siguiente página pues va a tener unas preguntas para desarrollar. ¿Ve? Muy sencillas preguntas y va a continuar así. Este libro tiene 2 selecciones. Es para pequeños grupos, para escuela dominical puede servir para devocional familiar y en las primeras páginas explica. Y al final tiene incluidas las reglas para el estudio del Apocalipsis. Las 2 selecciones son de Apocalipsis, pero las lecciones usted va a leer y aprender. Y va a ser a través también, porque es muy importante que nosotros podemos atraer conceptos y sacar enseñanzas de las fotos, de los dibujos, del arte. También se hace una exégesis, también trae un mensaje. Y estas son pinturas de un pintor joven cubano,
dibujos de un dibujante joven cubano, yo no quise hacerle ninguna transformación, solo ponerlas así, de su interpretación, de cómo él lo ve. Pero es fascinante para que los niños cuenten las estrellas, para que vean el superhéroe como Jesús. Pero a fin de cuentas acercarnos a ese Cristo todopoderoso que está con nosotros en medio de la pandemia, que está con nosotros en medio de la enfermedad, en medio del desempleo, que se hace carne y se encarna en la iglesia para llegar con su gracia a las almas, a consolar. Sin el Espíritu Santo y sin la gracia de Dios no se obtienen los mismos resultados. El enfoque con la gracia y con el Espíritu toca los corazones y saca una sonrisa de un corazón afligido, saca una lágrima de un corazón endurecido. Puede hacer maravillas. La presentación de un Cristo vivo en estos tiempos y todopoderoso.